El fútbol es más que un deporte, es un lenguaje universal. Es incluso el lenguaje que nos unió a nosotros. El fútbol te da la oportunidad de realmente entender y sentir un lugar, no solo visitarlo. Por eso viajamos por toda Latinoamérica. Para entender cómo el fútbol define quiénes somos, nos une y a veces nos separa. Esta es nuestra carta de amor al juego. Esto es cultura de la cancha. Perú es una tierra de muchos mundos. Desde las calles bulliciosas de Lima hasta el silencio de los Andes. De la costa a la sierra, de la sierra a la selva. Un país dividido por geografía, la cultura y la historia, pero hay un lenguaje que todos entienden. Nuestra primera noche en Lima nos llevó a Matute, a pocos pasos del estadio de Alianza Lima. En una terraza, mientras Alianza enfrentaba a Boca Juniors, los cantos de la banda oficial hacían temblar las paredes. Nacimos del amor del pueblo y por eso Alianza es del pueblo y Alianza Lima es el Perú y el Perú es Alianza Lima, porque el Perú es el pueblo y Alianza Lima es el Perú. Siempre cuando juega Alianza la gente se reúne en el Rooftop. Ese es un lugar que se ha convertido en un lugar de encuentro para toda la gente hincha de Alianza Lima. Ya es referente del club. Tenemos activaciones, tenemos bandas, tenemos tipo de comidas diferentes, vendemos pollo a la parrilla, vendemos hamburguesas y ese es un negocio familiar. El universo dijo, bueno, tienen que hacerlo porque en realidad la gente lo pedía y necesitamos un espacio seguro porque todos nos conocemos, al entrar nos saludamos, todos somos como una fraternidad, una hermandad en realidad, ¿no? Y es lo bueno, Alianza, todos somos hermanos. No sé cómo será el trato de otros equipos, pero entre aliancistas todos somos hermanos porque compartimos la misma pasión por el equipo, ese mismo amor por la camiseta, que siempre está presente en todos los días de nuestras vidas, en realidad. Vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno aliancista. Alianza. Es todo para nosotros en realidad, ¿no? O sea, pasamos muchas cosas feas. Una emoción y un privilegio estar aquí, que la gente se reúne en mi casa y que quiera mi casa y que cuide mi casa y que siempre estemos juntos en realidad. En las buenas y en las malas, arriba Alianza toda la vida. En los días siguientes entramos a Alianza Lima. Este estadio es el hogar de leyendas, de memoria y de familia. El sentimiento del hincha aliancista va más allá de una afición deportiva. Alianza Lima es una familia. Alianza Lima es un todo. Gente que alienta Alianza de Europa, de Argentina, de Estados Unidos, por eso la llamamos del pueblo, porque para nosotros no hay color, no hay edad, no hay nada. Es el equipo del pueblo, es el equipo de todas las sangres. La relación que tiene, también entiéndase por conexión de la hinchada aliancista con el club, tiene que ver mucho de su base fundacional. La fundación del Club Alianza Lima se desarrolló por la unión de un grupo de niños y adolescentes, porque compartían el mismo barrio, para practicar el fútbol como lo hacemos hasta la actualidad en nuestros barrios, en nuestras escuelas. Y lo que le integraban a esos niños eran principios que hasta ahora forman parte y son el soporte y los cimientos de la identidad aliancista.
que son la solidaridad, la hermandad y el amor por el deporte. Entonces es muy importante toda la vibra, toda la energía que las personas le dan al equipo cuando vienen al estadio. Cantar para que el equipo nos escuche y pueda ganar. ¿De acuerdo? Niños queridos, ¿cómo están ustedes? Reiterola, muy bien. Para nosotros, para el club, es realmente todo un honor y un gusto que ustedes estén en su casa. Los que no son enlacistas también sienten en su casa, porque acá es realmente la cuna del fútbol peruano y todos son bienvenidos independientemente del hinchaje. Así es que queremos compartir con ustedes nuestra casa, nuestros lemas, que conozcan más las instalaciones y que no solamente vean las tribunas, sino también se lleven parte de la historia e identidad, esa identidad tan rica que tenemos. Yo soy Alianza, sí señor. A victoria volveremos para verte campeona. Bueno, con el respeto que todos los demás clubes se merecen, yo podría decir que la gran diferencia es que nosotros, los hinchas aliancistas, no somos aficionados de un club, sino nos sentimos y somos parte del club. No solamente somos hinchas que esperamos que inicie o termine un campeonato, sino que somos hinchas que vivimos los 365 días del año sintiendo el amor por nuestra alianza y más que amor, sintiéndonos parte y una identificación. Alianza vive en nosotros y nosotros vivimos en Alianza. Yo soy Víctor Pitín Segarra, jugador de las canteras de Alianza Lima. Alianza es mi vida, es mi pasión, es mi amor. Le he defendido con todo, con uñas, brazos, piernas, todo le he defendido, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando cantan el himno de Alianza, yo me paro y canto también, ¿no? Le pongo énfasis, le pongo fuerza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis Bolaños, soy el Chapulín Blancaazul, hincha acérrimo de mi Alianza Lima, del cuadro íntimo, el cuadro más íntimo del Perú, mi Alianza Lima. Pierda, gane o empate, cualquiera sea el resultado de nuestro equipo, nosotros siempre alentamos y apoyamos a nuestro equipo. No nos importa los resultados, nosotros nos enfocamos netamente en Alianza Lima. En 1987, el club perdió un equipo entero. Y sin embargo, cada canto se siente como un acto de memoria. Acá el fútbol no solo se mira, se siente, se carga y se mantiene vivo. El 8 de diciembre de 1987 sufrimos un accidente aéreo. Venía nuestro equipo de jugar del sector oriente de la selva de Pucallpa y a pocos minutos de ya estar haciendo el aterrizaje, a unos 3-4 minutos del aeropuerto Jorge Chávez, el avión tuvo un desperfecto. Bueno, hay muchos detalles que hablar, muchas teorías, pero cayó al mar. Se estrelló al mar y fallecieron todos, menos el piloto. Hay muchos detalles del accidente, pero de alguna manera la pena no fue porque quizás nuestro equipo, nos quedamos sin equipo, no. El dolor que sentimos fue que perdimos familiares, que perdimos parte de nuestra familia. Y desde el año 87 siempre hacemos una misa y vamos al Mar de Ventanilla a dejar flores hasta ahora. El Mar de Ventanilla fue el escenario de la tragedia de la Alianza Lima. Detrás de esa colina hay una pequeña playa donde está trabajando parte de la Fuerza Aeronaval y también algunos infantes de Marina que han venido a prestar su apoyo. En verdad, es una historia que a mí me entristece muchísimo cuando me acuerdo. Yo creo que la tristeza era total. Yo creo que no había un peruano que no supiera lo que había acontecido ahí en la avenida de Pucallpa hacia Lima. Todos estaban contagiados, sea hincha de quien sea, no, todos estaban agrupados. Todo el mundo decía, pobre mi Alianza, y rogamos que el Todopoderoso lo recoja, lo acoja bien, porque te fueron chicos hasta de 16 años.
psicotejada. Prestar su apoyo. De igual manera, la gente que vive en Ventanilla y en Santa Rosa se ha acercado a todo este lugar para colaborar. Creo que ya palabras no tengo que expresar mis sentimientos ni lágrimas para seguir llorando, porque estos chicos son como si fueran mis hijos. Si no hay corazón, no hay amor, no hay coraje, no hay fortaleza, no hay nada. Y ahí fue donde gritamos más y uno de nuestros lemas es corazón para ganar. Uno de los cánticos que tenemos es a la victoria volveremos para verte campeonar, corazón Alianza Lima, corazón para ganar. Somos un equipo, hay que meter el corazón y el pie. Somos un equipo, debemos estar unidos. Hay que ganar y debemos estar todos juntos para poder vencer. Entonces nosotros nos fortalecimos por eso, por el amor a nuestro club y por nuestra hermandad. Y yo agradezco que el fútbol me está dando la oportunidad en mi vida de conocer, de vivir un amor tan lindo como es el ser aliancista. Vamos a avanzar hasta la reja, por favor. Un club nacido en el barrio, hoy es el símbolo del alma del Perú. A medida que avanzamos, el historiador y escritor Jaime Pulgar Vidal nos recordó que Perú no es una sola identidad, sino muchas. Yo creo que lo que hace que el fútbol peruano sea distinto al de otros países es la diversidad de la gente que vive en Perú. Blancos, mestizos, afrodescendientes, descendientes de asiáticos. Y lo interesante es que cada uno de estos grupos juega y entiende el fútbol a su manera. Y eso es lo que le falta probablemente a nuestro país, que a partir de todas estas identidades que son parte del Perú, podamos construir una única. Le va a dar Cueva, el centro de Cueva, la pelota en el área, aquí puede estar. ¡Gol! Cuando clasificamos al Mundial de Rusia 2018, la última gran alegría del fútbol peruano, hubo un documentalista que fue a un partido cuando jugaba Perú el Mundial y lo vio en la costa, en Chincha, en un lugar donde la población mayoritariamente es afrodescendiente. Para el siguiente partido se fue a una ciudad de la sierra, en Cusco. Lo interesante es que ahí no había cable, no había nada, tuvieron que poner un palo larguísimo y encima del palo una antena de esas de televisión que probablemente mucha gente ya ni conozca. Y la gente del Cusco, de esa comunidad, no de la ciudad del Cusco, sino de una comunidad cusqueña, vivía el partido casi igual que los de Chincha. Finalmente se fue a un pueblo de la selva y resultó siendo lo mismo. Entonces, es interesante cómo esta comunidad imaginada ya dejó de ser imaginada y resultó siendo una comunidad real. Es decir, la gente vive, la gente se une. Probablemente lo único que nos queda como algo que vincula a todos los peruanos es la selección de fútbol. Costa, sierra, selva, cada una tiene su propia historia y el fútbol es muchas veces el único hilo que las une. En todo Perú, organizaciones usan el fútbol para combatir la desigualdad. En Lima, Trujillo y Cusco, el juego se usa como herramienta de cambio y para cerrar estas brechas. Fútbol Más Perú comenzó en el 2015 a través del proyecto El Nuevo Amanecer, el cual tuvo la misión de recorrer las calles de Lima. Este era un equipo chileno, era la primera vez que venían aquí al país, así que fue muy interesante ver cómo podían encontrar en el Perú una oportunidad de crecer y llevar a cabo la organización y traer la magia de la tarjeta verde. ¿Qué puede hacer la técnica? ¡Llegada! ¡Gigante! ¡A la derecha! Para acá. ¡Derecha! En realidad, la metodología Fútbol Más encontró una gran oportunidad de crecimiento en diferentes contextos, ya que cada región, cada comunidad, cada familia comparte una diferente mirada de cómo poder traer la magia del proyecto a sus barrios. Tenemos una participación muy alta, pero también vemos una realidad muy dura, en la que muchos de estos niños y niñas no participan, no van a sus centros educativos, no pueden ir a las escuelas y encuentran en Fútbol Más un espacio seguro donde pueden compartir con niños similares a ellos y pueden disfrutar de su infancia. No se pueden quedar, tiene que ser rápido, chicos, ¿ok? En el contexto peruano existen muchísimas dificultades que hacen que las comunidades hoy por hoy necesiten del proyecto de Fútbol Más, sobre todo relacionados a un contexto de comunidad muy machista y muchas veces no hay un rol respectivo de la mujer dentro y fuera de la cancha.
Con el programa que nosotros realizamos buscamos justamente nivelar la cancha. Una frase que caracteriza mucho a Fútbol Más es el balón no tiene género. Nosotros fortalecemos ese mensaje como una forma de presentar nuestras actividades en todas las regiones de intervención. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena! Bien, vamos. Siempre trabajamos en los enfoques positivos y usamos nuestras dos tarjetas, ¿verdad? Tenemos una tarjeta azul y una tarjeta verde. ¿Para qué la tarjeta azul? Para retos. Retos y desafíos, ¿bien? ¿Y para qué la tarjeta verde? Para una buena acción. Para reconocer las buenas acciones. A ver. Estas dos herramientas tienen el poder de diferenciarnos de una etapa sancionadora del fútbol y llevarlo más por una etapa más emocional, positiva. El fútbol en general es un deporte que estereotipadamente siempre se ha visto de manera masculina. Sin embargo, nosotros desde Fútbol Más ya incluimos espacios colectivos que juntan justamente a niños y niñas en un mismo espacio, lo cual al inicio es altamente retador porque muchos de ellos no están acostumbrados a compartir un mismo espacio como tal, y siempre buscando un ambiente de respeto que pueda ver que ambos niños, tanto niño como niño, sean iguales. Creo que el poder que tiene el deporte en general, sobre todo el fútbol, en Perú en particular, es muy transformador, altamente vinculante, altamente emotivo y definitivamente nos abre las puertas a poder dialogar de temáticas que a veces no es fácil compartir con diferentes personas. Me siento muy contenta. La verdad es que te llena mucho el corazón poder ver que un niño o una niña tiene la oportunidad de jugar, divertirse y ser un niño. Y es muy satisfactorio poder ofrecerles, aunque sean 90 minutos de su día, en la que no tienen que asumir una responsabilidad que no es suya, en la que pueden seguir siendo niños, pueden seguir divirtiéndose y pueden seguir aprendiendo como lo deberían hacer todo el tiempo. Las niñas, como los niños, tienen el poder de dar palabra, de expresarse y también de mostrar sus habilidades. El equipo Fútbol Más es un impulsor justamente de la igualdad. Aún más lejos, a la sombra de las antiguas ruinas de Machu Picchu, vimos un fútbol diferente. Chicos jugando bajo la lluvia, una sola cancha sosteniendo a toda una comunidad. La parte geográfica influye bastante acá en lo que es Machu Picchu, ya que es un pueblo subgéneris, no tenemos muchos espacios, y el aspecto climático, como justamente hoy día tenemos full lluvia y es más o menos el constante durante todo el año, ¿no? Ya que nos encontramos en ceja de selva. ¡Dale, regresa el balón! Tenemos acá el estadio José Nauch Portillo, que es el único escenario deportivo en el cual se pueden practicar varias disciplinas. Un escenario bastante importante y también es el único acá que tenemos en Machu Picchu. ¿Hace cuánto están con esta propuesta, Abel? Bueno, este proyecto ya tiene como más o menos como unos 12 años. Y para alguien que no sabe bien qué es lo que están haciendo, ¿cómo lo explicarías? Mayormente es un trabajo de formación en los niños, a partir de los niños de 5 o 6 años y por diferentes categorías, ¿no? Hasta los 17 años. Pasemos. Gracias. Pasemos. Ya. Esto es el estadio que nuestras autoridades han tenido a bien de poder crearlo y construirlo, ¿no? Para el beneficio de la niñez, de la juventud y también de la población, ¿no? Buenísimo, dale, dale, eso es, muy bien, dale. De forma ordenada, dejamos los balones. A un inicio dije que yo estoy orgulloso de tener este proyecto deportivo. No solamente nos ayuda a mejorar de repente nuestra condición de vida, y también
nos ayuda a ser felices también, porque hacemos un trabajo que nos encanta estar con los niños, encanta trabajar con los niños y enseñarles y ayudarles a mejorar como deportistas y como personas también, ¿no? Derecha, izquierda, buenísimo, Nelly. Fuerte, salió, dale. Sale, hijo, sale, eso es. Nosotros siempre tratamos de dejar esa semilla a nuestros niños para que sigan practicando. De acá de Machu Picchu creo que ya tenemos 2 futbolistas que salieron a nivel profesional a competir y esa también es la proyección de que nuestros chicos de acá de Machu Picchu sigan saliendo afuera a mostrarse como tal en el aspecto del fútbol. Somos aves pasajeras acá, entonces seguramente de acá a 10 años algunos chicos de repente van a ser promocionados y seguramente se va a escuchar en la televisión a nivel nacional que estos chicos han sido formados en el proyecto deportivo. ¿Ya? Y entonces eso va a ser un orgullo y un gozo para nosotros que hemos tenido a bien de trabajar en este espacio, ¿no? De Machu Picchu, ¿no? Recursos limitados, pero pasión infinita. De acá han salido jugadores profesionales. Prueba de que el sueño puede viajar mucho más allá de las montañas. En las comunidades campesinas quechuas de Cusco encontramos organizaciones que usan el fútbol para combatir la exclusión, construir espacios seguros y darle voz a los niños. Estamos en la comunidad campesina de Raxi, en el departamento de Cusco, en Perú, una de las 5 comunidades campesinas del distrito de Guayabamba. Singumunchis quiere descentralizar el fútbol en el Perú. Digamos que hoy por hoy el fútbol es solamente para los privilegiados que tienen mejores recursos, digamos, para poder acceder a un programa deportivo de alta calidad. En esta comunidad campesina, en Raxi en particular, comenzamos a trabajar a mediados del año pasado, en agosto de 2024, como una expansión de nuestra escuela en el distrito de Maras, en una comunidad vecina que se llama Coyana Baja. Entonces llevamos ya un poco más de 6 meses trabajando también en esta comunidad. ¡Llega en el medio, Yuri! ¡Vamos, que llega! Estimamos de que en Perú hay más o menos 4.000 comunidades campesinas. Estas comunidades campesinas son autónomas, ¿no? Uno de los mayores problemas que tienen las comunidades campesinas es el aislamiento, ¿no? Están en lugares más alejados, donde quizás hay menos inversión del Estado, o si hay inversión que hay adjudicada, normalmente no se ejecuta de una manera efectiva y eficiente para las comunidades. Entonces, el olvido, el aislamiento y también la discriminación a la hora de pasar de una comunidad campesina a la urbanidad son varios de los problemas que enfrentan las comunidades. El fútbol une, y en Perú, en particular, un país que ha tenido muchas dificultades con temas políticos, con temas de identidad, el fútbol es una de las pocas cosas que nos termina de unir, hablando de la selección peruana. Probablemente es de toda mi vida, todo lo que he hecho, lo que más me enorgullece es poder ser parte de la vida de estos niños y niñas y poder transmitirles esa pasión para que tengan una mejor vida, ¿no? Nuestro viaje por Perú nos mostró que en un país tan diverso, el fútbol puede ser una herramienta poderosa para unir. El mundo académico aún considera que este trabajo es banal, es frívolo, ¿no? El fútbol no, dicen. Y el fútbol te dice muchas cosas sobre la sociedad, sobre qué eres, qué quieres, qué no quieres, qué haces, qué no haces. Nos ha permitido poder conectar en diferentes contextos con personas de diferentes edades y con personas de diferentes tradiciones y culturas y visiones sobre todo. El fútbol en sí, en el deporte es algo único, porque esto es mundial. Perdimos un equipo. Es todo, es corazón en realidad, ¿no? Es un sentimiento. Para mí, el fútbol es universal. Familia. Identidad. Amor. Amistad. Comunidad. Igualdad. Vocación. Cambio. El fútbol para mí es la gente feliz. El fútbol acá es simplemente el juego del pueblo. Si tú le preguntas a cualquier aliancista qué significa Alianza para ti, es su vida.